Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, hola. Juan, muy buenas tardes. A ver quiénes tenemos aquí. Alison, Ana, Joana, Juan, Sandra y Tania. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues antes de comentar, quisiera hacerles un comentario para que nos acaban de informar, bueno, hace un rato ya. Y es que en la institución por diversas razones hubo movimientos de estudiantes de un grupo a otro y aquellos que se vieron afectados pues van a tener que subir dos actividades, este, por lo menos provocado por el cambio de grupo, porque cuando hacen el cambio ay Tania, no me escuchas. ¿Quién no me escucha? Sandra, Ana, Ana ya, ah, ahora sí me escuchan mejor o todavía no, ¿no? A ver, ahorita me escuchan mejor. ¿Así me escuchan mejor? Ah, ok. Bueno, voy a estar así con el audio de la computadora sin ningún audífono. Creo que me escuchan mejor que con los audífonos, ¿verdad? Ok. Bueno, les comentaba hace unos minutos que por los cambios que hubieron de alumnos de un grupo a otro y cosas de ese tipo, la institución tomó la decisión de hacer unas ampliaciones para la entrega de las actividades de la semana 2 y de la semana 3. La semana 3 es esta que estamos comenzando, ¿de acuerdo? Y bueno, la nueva fecha para que ustedes puedan entregar esas dos actividades a aquellos que no lo han hecho es el miércoles 23 a las 23 horas. A las 11 de la noche se cerraría la plataforma para que ustedes puedan subir esas dos actividades, la de la semana 1, que fue un interactivo que está bastante sencillo, creo, que se enfoca básicamente a lo que hemos revisado en la semana 1 y en la semana 2. Entonces está muy, muy, muy sencillo de contestar y el que correspondería a esta semana, que es la elaboración de un estado de situación financiera o balance general. ¿Alguien tiene alguna duda a este comunicado que les estoy haciendo? Esto mismo lo va a publicar la coordinadora y en la plataforma nos indicó que ellos iban a hacer los cambios en fecha y cosas de este tipo, pero yo quise adelantarlo para que ustedes aprovechen esta ampliación que se hizo, ¿de acuerdo? Bueno, pues no habiendo otra cosa que comentar en relación a este aspecto, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, ¿de acuerdo? Y en nuestra sesión del día de hoy nos toca revisar nuestro segundo estado financiero, que se conoce como estado de situación financiera o balance general. Creo que ustedes lo van a ubicar más por balance general, ¿de acuerdo? Pero voy a estar usando los dos términos para que nos vayamos familiarizando que estamos hablando del mismo estado financiero, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Estado de situación financiera o balance general, ¿de acuerdo? Y en el transcurso de la presentación, ustedes se van a dar cuenta por qué lo llamamos estado de situación financiera, ¿de acuerdo? Bueno, pues permítanme compartirles la presentación y iniciamos. ¿Alguna duda con lo que revisamos la semana pasada, que fue el estado de resultados? Recuerden que ese estado de resultados nos va a presentar eh, a- en términos sencillos, nos va a presentar si nuestra empresa
¿Está ganando o está perdiendo? ¿De acuerdo? ¿Para qué? ¿Para qué decimos que nos sirve el estado de resultados? Que también el estado de situación financiera o balance general nos sirve también para lo mismo. ¿Para qué hemos aprendido hasta el día de hoy que nos sirven estos estados financieros? ¿Quién me puede, quién quiere participar? ¿Para qué nos sirven estos estados financieros? Para poder tomar una decisión en la Para empresa. poder tomar decisiones, ¿de acuerdo? Es para lo que nos sirven estos estados financieros, ¿de acuerdo? Para soportar nuestra toma de decisiones. Recuerden que en la primer semana yo les comentaba cuál era la peor decisión que podían tomar. No, si no se acuerdan, pues la peor decisión que podíamos tomar o que yo les comenté que podía hacer, es no tomar ninguna decisión. Efectivamente, Edgar, es no tomar una decisión. Aunque por allí Abel creo que era el que nos comentaba que de- debido al sector donde él colabora, pues bueno, el tomar una mala decisión puede provocar hasta cárcel en algunos casos, ¿de acuerdo? Entonces, estos estados financieros nos van a permitir soportar la decisión que nosotros estemos tomando, ¿de acuerdo? Para eso nos sirven, para tomar ya sea una buena o una mala decisión, porque como lo vimos la semana pasada, si nosotros vemos un rubro de ventas, pues tenemos que medir si esas ventas son suficientes para generar una utilidad de acuerdo al nivel de costos y gastos que mi empresa tenga. Ajá, porque ese estado financiero nos presenta nuestras utilidades y pérdidas, ¿de acuerdo? Y decíamos que una empresa tiene una utilidad cuando. ¿Quién quiere participar y mencionarme cuándo una empresa tiene una utilidad? Cuando las ganancias son mayores a las pérdidas. Exactamente, sí, cuando nuestras ventas son mayores a nuestros gastos, o aquí como nos lo menciona Sandra, cuando los gastos son menores que nuestros ingresos, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Y cuando tenemos una pérdida entonces? Cuando es todo lo contrario, tenemos más gastos que ingresos. Exacto. Y bueno, hablábamos también, muy bien Sandra, ¿quién está participando? Porque no he visto quién ha estado hablando, quién ha sido el que ha estado hablando, porque no había cambiado. Juan, muchas gracias Juan, muy buenas participaciones. También hablábamos que los costos y los gastos son erogaciones que tiene que hacer mi empresa. ¿Sí se recuerdan? Pero ¿cuál es la característica principal de mis costos que los hace diferentes a mis gastos? ¿Se recuerdan eso? Que el costo es fijo y los gastos pueden ser variables. Eh, Más bien es al revés. Sí, sí, Pero sí, sí, otra, perdón, es al es al revés. revés, ¿por qué? Porque si me dices por qué mis costos son diferentes a mis gastos, ¿quién se acuerda? A ver, Abigail o Abija, son gastos fijos, ok, como la luz. Pero acuérdense, esa característica que los hacía diferentes unos de otro. Que el costo está identificado con claridad y los gastos Con claro. son erogaciones. Acuérdense del ejemplo del coche. Acuérdense del ejemplo del coche que vimos. Que son todos los materiales, insumos, mano de obra
que vamos a ocupar para producir nuestro bien o proporcionar nuestro servicio, ¿de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Acuérdense de ese ejemplo. Yo necesito llantas, chasis, cables, computadoras, etcétera, etcétera, parabrisas, calaveras, focos para producir un vehículo. Entonces, a esos materiales, a esos insumos como son la luz, el agua, y la mano de obra, que se identifican con la producción de mi bien que voy a producir o mi servicio que voy a vender o a proporcionar, esas erogaciones que yo haga para ese efecto, los consideramos como costos, ¿de acuerdo? Y todos aquellos gastos que también tienen mucho grado pueden ser variables cuando se presenta un cambio significativo en el volumen de producción o en el volumen de servicios que yo esté proporcionando, ¿de acuerdo? Pero normalmente son gastos que debo de realizar, produzca o no produzca un bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque necesito un área de administración, necesito un área de nómina, necesito un área de contabilidad, esté produciendo o no esté produciendo, o esté vendiendo o no esté vendiendo, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo claro con este pequeño repaso de la sesión pasada. ¿Sí? ¿Todo claro? Ok. Bueno, pues como les decía, el día de hoy vamos a revisar este, este estado financiero, ¿de acuerdo? Que más lo conocemos como balance general que como estado de situación financiera. Y el día de hoy vamos a revisar el objetivo del estado de situación financiera o balance general, qué partidas integran el estado, al balance general, cómo vamos a clasificar nuestros activos, cómo vamos a clasificar a mis pasivos, cómo vamos a clasificar mi capital contable, y hay dos ejercicios muy sencillos al final de esto, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene idea de qué es el estado de situación financiera o balance general? Alison, no. Bueno, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Y bueno, el contenido pues ya lo revisamos ahorita, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de el estado de situación financiera o balance general? ¿De acuerdo? Vamos a ver generalidades del mismo, ¿de acuerdo? Este estado financiero se presenta de manera mensual, trimestral o anual. Esta frecuencia en la que se presenta esta información financiera, chicos y chicas, se me hace bien raro llamarlos chicos y chicas. ¿Cómo les gustaría más que los llamara? A ver, así está bien. Bueno, vamos a continuar. Se me hace raro llamarlos de esa forma, pero vamos a continuar de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces, la frecuencia en la que se presenta esta información financiera va a depender mucho de la administración o de la alta dirección, ¿de acuerdo? Vamos a ver que puede ser mensual, trimestral o anual. También vamos a ver que este balance general o estado de situación financiera es uno de los llamados estados financieros estáticos. ¿Por qué los vamos a llamar o por qué se considera como un estado financiero estático? ¿De acuerdo? Porque la información que presentamos a una fecha determinada
es totalmente diferente a la información que pudiésemos presentar al día siguiente, 2 días, 3 días o 4 días después, ¿de acuerdo? Entonces, es estático porque nos presentan la información en el momento que fueron generados, ¿de acuerdo? A ver, Ricardo, si tú fueras el director general de una empresa, ¿con qué frecuencia te gustaría estar viendo tu información financiera? Llámese tu estado de resultados, tu balance general, tu estado de, tu estado de cambios en la situación financiera o estado de flujo de efectivo. ¿Con qué frecuencia considerarías tú adecuado revisar esta información? Bueno, profe, por lo que mi papá me explicaba en su momento, es de que él pedía que fuera mensual para ver si había cambios o no, y sobre todo para verificar si no había fuga de dinero también por esa cuestión. ¿Por qué? Porque todos los días estarlo revisando es muy laborioso, muy detallado. Entonces, mensualmente sería lo más recomendable para que no pasara nada y sobre todo verificar que tanto gastos como ingresos sean correctos, que se hayan planeado a futuro también. De Yo acuerdo. lo vería así. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo les platicaba también que estos estados financieros pues nos sirven para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Pero toda decisión que tomemos tiene que ser evaluada en un momento futuro, ¿de acuerdo? Y creo que si nosotros tomamos una decisión en enero y revisamos información de manera anual, pues bueno, ya transcurrió un año donde no pude hacer correcciones a las decisiones que yo planteé, ¿no? Entonces no pude evaluar o no evalué con tiempo cómo me afectó, pues en este caso ahorita un ejemplo muy claro, cómo me afectó la pandemia, ¿no? Todo este encierro. Ajá. ¿Cómo me está, cómo me está afectando o cómo me está impactando la reapertura de la actividad económica en estos meses recientes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que medir cuál fue una de las decisiones que muchos negocios hicieron para poder seguir operando. Fuera de lo que era por la puerta de atrás y cosas de ese tipo. ¿Qué fue lo que muchos negocios cercanos o muchos negocios hicieron? Ajá. Pues el home office fue una parte y luego también el deliver, ¿no? Todo El servicio a domicilio. la entrega a domicilio, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ah, y además que gratis, ¿no? No, las dejar de pagar las aportaciones, híjole, no, pues nos metíamos en una bronca con el seguro social, ¿no? La verdad es que yo le tengo más miedo a la Secretaría del Trabajo y al Seguro Social que al propio sistema de administración tributaria, al SAT, ¿eh? Son más duros, súper duros, ¿eh? Pero ahora también ya como todos se comunican uno entre otro, pues ya hay que temerles a los tres por igual, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestras obligaciones impositivas, ¿no? Aunque nos moleste tanto, ¿no? La verdad es que a mí sí me molesta pagar tantos impuestos, ¿no? Y bueno, entonces, esa frecuencia, cada uno de nosotros, o cada alta dirección de cada una de nuestras empresas, pues va a estar definiendo si lo quiere revisar mensual, si lo quiere revisar bimestral, trimestral o semestralmente. Yo creo que si revisamos nuestra información financiera de manera oportuna, nos va a permitir corregir los caminos que hayamos tomado por las decisiones hechas, ¿de acuerdo? Y les recuerdo, aunque hayamos tomado una mala decisión, si nosotros tenemos
evaluamos que esta no fue la correcta, pues tenemos que volver a tomar una decisión que nos ponga en el camino a que, pues a incrementar nuestras ventas, a disminuir nuestros costos, a estabilizar nuestros gastos, ¿sí? Nuestros gastos no pueden ser variables de la misma forma que son nuestros costos. ¿Por qué? Porque eh, el personal administrativo está determinado para soportar un nivel específico de actividad, ¿de acuerdo? Y nuestros costos vamos a gastar mientras más produzcamos o mientras más vendamos nuestro servicio, ¿de acuerdo? Si yo vendo 100 camisas, voy a gastar o voy a consumir una determinada cantidad de tela. Ajá. Pero si yo produzco 1000 camisas, yo estaré gastando la misma cantidad de tela para que veamos en qué consiste lo variable de los costos. Yo gastaría la misma cantidad de tela para producir 100 camisas que 1000 camisas. No, No, claro que no. Entonces, ahí resulta lo variable de nuestros costos. En cambio, yo puedo tener 2 personas en recursos humanos o en nóminas, para ser más específico, que hagan, que preparen el pago de los 5 o 10 trabajadores que yo tenga en el área de producción, ¿de acuerdo? Y si a lo mejor contrato 15, todavía esas 2 personas van a ser suficientes para poder elaborar la nómina de esas 15 personas que están en el área de producción. Por eso los gastos de administración y los gastos de venta se mantienen constantes o fijos hasta un cierto volumen de producción o de ventas, ¿de acuerdo? ¿Ahí les queda claro entonces? ¿Sí? Bueno. También les queda claro la parte de que es un estado financiero estático nuestro balance general. Acuérdense que les comentaba el balance general es como tomar una fotografía el día de hoy y querer tomar la misma fotografía el día de mañana. Esas fotografías ya no van a ser iguales, porque no vamos a poder a lo mejor igualar la calidad de luz o algunas otras situaciones que se hayan dado en un día, en el día 1 que en el día 2, ¿de acuerdo? Entonces, es diferente. Este estado financiero ubíquenlo como una fotografía, ¿sí? Y el estado de resultados como una película, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos va a estar mostrando la situación de mi empresa en un periodo determinado, que puede ser 30 días, 60 días, 90 días, que es igual a un mes, un bimestre, un trimestre, o 365 días, ¿de acuerdo? Es una película que me va a estar dando qué fue lo que estuvo ocurriendo en mi empresa, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Y aquí les decía, este balance general o estado de situación financieras es el documento contable que presenta la situación financiera de un negocio a una fecha determinada, ¿de acuerdo? ¿Y a qué vamos a llamar situación financiera de un negocio? Pues bueno, vamos a llamar situación financiera de un negocio al valor que tienen nuestras propiedades, al valor que tienen nuestras obligaciones y al valor que tiene mi capital, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería una propiedad de una empresa? Hagan así una lluvia de ideas en el chat. ¿Cuáles son el terreno perfecto? Terrenos perfecto también otra vez.
mobiliario, autos, equipo o maquinaria, ¿de acuerdo? ¿Qué más es? Es de mi propiedad. Equipo de cómputo, ¿qué más? La papelería, vehículos, ok, la papelería lo podríamos considerar como un inventario, los vehículos. Ahorita todos los ejemplos que me han dado son inventarios o activo fijo, ¿de acuerdo? Pero falta algunos. A ver, ahí les va. Las cuentas por cobrar a mis clientes son propiedad mía o de la o son propias. Yo me voy a considerar la empresa A y los clientes son míos y esas cuentas por cobrar son mías. ¿Es una propiedad mía o de la empresa B? Propia, ¿no? De la empresa A. Ajá. ¿El dinero que está en el banco es mío o de la empresa B? ¿De la empresa A o de la empresa B? La A. De la A, ¿no? Las inversiones que yo tenga en inversiones como puede ser una casa de bolsa o una empresa, ¿son mías o de la empresa B? Si yo las pagué con mi dinero. De la A, ¿no? Igual. Entonces también todos esos, esas cuentas son propiedades, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí llamamos obligaciones. Obligaciones o deudas. ¿Qué información? A los impuestos, sí, muy bien, Edgar. A los créditos, muy bien, Edgar. Sandra, a los pagos, a los proveedores, efectivamente. Proveedores nuevamente. ¿Quién más? Acreedores, ¿sí? Pues normalmente eso serían. ¿Y qué representan las obligaciones? Deudas, ¿de acuerdo? Muy bien, Sandra. Nuestras obligaciones son deudas o compromisos que tenemos con tercero, ¿de acuerdo? Y por último, aquí es cuando hablamos de capital, ¿a qué nos referimos, chicos? A la Porque aportación pudiese de los socios. a las aportaciones de los socios, ¿sí? Esas aportaciones de los socios, como dice Juan, ¿si eres Juan? No, Ricardo. Ricardo, como dice Ricardo, este, son de los socios y pueden ser en dinero, como lo comenta Edgar. ¿Sí fue Edgar? Edgar, ¿quién me dijo dinero? Edgar, efectivamente, yo, Oscar Rebollo, Ricardo o Edgar, aportamos 1,000 pesos cada uno en efectivo para conformar una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, esas aportaciones van a ser todo el dinero que estén aportando los socios y accionistas, por un lado. Ajá. Por otro lado, también en el capital vamos a encontrar reflejado las utilidades que se hayan tenido en la empresa en los meses anteriores o en el ejercicios anteriores, ¿de acuerdo? Y son las utilidades retenidas o utilidades generadas por la empresa, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Entonces ya hablamos que cuando estamos hablando de la situación, ay, ¿ahora qué pasó? Ay, no, aquí ya sé qué va a pasar. Cuando estamos hablando de la situación financiera de una empresa, ¿a qué nos estamos refiriendo entonces? A los bienes, propiedades y derechos de las empresas, las obligaciones, las deudas y el capital contable de la misma, ¿de acuerdo? Y esa información es la que vamos a ver reflejada en este estado financiero, que se llama estado de situación financiera o balance general, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? No, ¿verdad? No, ningún.
Juan, ¿sí tienes dudas? No, de acuerdo. Y bueno, al final de nuestro curso vamos a averiguar o vamos a aprender o vamos a estudiar unas relaciones que existen entre las diferentes cuentas, ¿de acuerdo? Y que se llaman, ¿cómo se llaman? Se me olvidó ahorita. Razones financieras, ratios financieros, o tienen otros dos o tres nombres, sí, pero normalmente se llaman razones financieras y eso lo vamos a estudiar como en la semana 5 o 6, creo. Ajá. Pero entonces, todos estos elementos tienen una relación, porque bueno, ¿en qué consiste la relación? Yo le compro materiales a uno de mis proveedores, ¿de acuerdo? Y y, y no le pago la totalidad, entonces va a haber un efecto en mis cuentas por pagar a proveedores, va a haber un incremento por ese crédito que me otorgó, pero también por otro lado va a haber un incremento en mis inventarios, ¿no? Por todo el material que me vendió este proveedor. Pero también pudiese haber una pequeña disminución por el pago o la transferencia bancaria que yo le haya hecho, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de relaciones existe en cuando yo realizo una serie de asientos contables, ¿de acuerdo? ¿Ustedes han escuchado de la naturaleza de las cuentas ya? Hay algunos que yo creo que ya por estar laborando ya tienen la total claridad de que en el balance general, a las cuentas que se presentan en el balance o estado de situación financiera las conocemos como cuentas de balance. Ajá. Y a las que se presentan en el estado de resultados, cuentas de resultados. ¿Sí han escuchado esos términos? Cuentas de balance y cuentas de resultados. Ajá. Y que existen cuentas de naturaleza deudora y de naturaleza acreedora. Ujú. Que en mis cuentas de balance, mis cuentas de naturaleza deudora son mis cuentas de activo y mis cuentas de naturaleza acreedora son las cuentas de pasivo y capital. Eso ya lo estudiaron en alguna materia o quienes ya lo han manejado en sus empresas. Sí, más o menos en en el primer cuatri por la materia de contabilidad, pero sí tendría que repasarlo muy bien para recordar. Ok, vamos a preparar solo en el primer cuatrimestre, efectivamente. Sí, y eso es fundamental que lo aprendamos, chicos? Porque cuando nosotros revisamos como un estado financiero, tenemos que saber, muy bien, Ricardo, tenemos que saber muy bien que mis cuentas de activo todas tienen que tener una naturaleza deudora. ¿Y por qué es importante que todos mis activos sean de naturaleza deudora? Porque si son positivos, por decirlo de alguna manera, eso representa que tienen un valor, de acuerdo, que existen. Ajá. Yo no puedo tener una cuenta de bancos con menos 10,000 pesos, ajá, de saldo, porque eso que más bien que me representa. Si yo tengo una cuenta con una naturaleza de menos 10,000 pesos y que es acreedora, pues dice que le debo al banco más bien que tengo una deuda con el banco, de acuerdo como aquí nos menciona Edgar y como nos dice Juan. Ajá.
no tengo el dinero que está allí, más bien no hay dinero y además le debo 10,000 pesos al banco. Ujú. Entonces, este efecto ahorita, si nos da tiempo rápidamente, hacemos un cuadro y si no se los preparo yo para la próxima, o lo preparo yo el fin de semana y se los comparto por anuncios y noticias, o lo comparto la próxima semana, ¿sí? ¿Cuáles son cuentas de balance? ¿Cuáles son cuentas de resultados? Ujú. ¿Cuáles son cuentas deudoras? ¿Cuáles son cuentas acreedoras? ¿Cuándo se incrementa una cuenta deudora y cuándo disminuye? ¿Cuándo aumenta una cuenta acreedora y cuándo disminuye? Todo eso seguramente sí lo revisaron en el primer cuatrimestre y en teoría ya ahorita lo debiesen de dominar, chicos, ¿cómo ven? Entonces, ustedes ya tienen que tener un dominio ahorita, de acuerdo a lo que estamos revisando, ustedes ya tendrían que dominar qué es un activo, qué es un pasivo, cuáles son mis cuentas de activo circulante, cuáles son mis cuentas de activo fijo, cuáles son mis cuentas de pasivo a corto plazo, largo plazo. Todo eso ya lo debiesen de dominar ahorita. ¿Quién se siente ya con ese dominio? Pues todavía no tienen, yo creo que el dominio, pero lo vamos a ir estudiando y lo vamos a ir repasando y cualquier duda, ya saben, pues lo vamos comentando, ¿de acuerdo? Pero sí es bien importante, ah, sí es bien importante que ustedes empiecen a familiarizar con estos conceptos. Les digo, a los que, a los que son contadores públicos y administradores, no hay cómo perdonárselos que lo tienen que aprender, ¿de acuerdo? No hay cómo perdonarlos, lo tienen que aprender a fuerzas, ¿de acuerdo? Y para los que están estudiando otra carrera, pues también lo tienen que aprender, si no con la, ¿cómo se podría decir? Con la facilidad que va a tener un contador o administrador, ustedes lo tienen que aprender. ¿Por qué? Pues porque ya les dije que ustedes no van a estar en 3, 4 años en el mismo lugar que están ahora, ¿sí? Ustedes van a estar como supervisores, como gerentes o tal vez como directores, ¿de acuerdo? Entonces, y como directores tienen que revisar este tipo de información. Ujú. Tienen que participar en ciertos comités de dirección para la toma de decisiones o tienen que hacer aportaciones en relación a una situación que esté pasando la empresa, ¿de acuerdo? Y para eso, pues van a tener esta información financiera o van a tener una información de gestión, ¿de acuerdo? O van a tener información relativa al entorno de la empresa. Ustedes pueden decirme qué fue una noticia financiera que tuvo el día de ayer o que hubo el día de ayer y que va a tener y que ya tuvo un impacto en la cotización del peso el día de hoy. Lo de Coca-Cola, ay, lo de Ronaldo, no. Bueno, sí tuvo, fíjate, y ve qué efecto tan fuerte tuvo ¿cómo le podríamos llamar a ese movimiento de Ronaldo de alejar las Coca-Colas, ¿no? ¿Cómo impactó el valor de las acciones de Coca-Cola? Ajá. El Bitcoin, pues sí, porque la cuestión de las criptomonedas, ajá. Es más, ya México parece que ya tenemos nuestra primera criptomoneda, ajá. Entonces, eso fue eso impactó el valor del Bitcoin, o sea, de las criptomonedas, ¿no? Pero ayer hubo una reunión de de lo que es la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Donde
el director o presidente del de esta Secretaría del Tesoro anunció que iba a haber una serie de incrementos a las tasas de interés, ¿de acuerdo? Y eso impactó el día de hoy el valor del peso. Ajá. El valor del peso el día de hoy estuvo como a 20.50 cuando había venido a unos 19 o un poquito menos de 20 pesos. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué lo impactó? Pues bueno, porque la gente dice, bueno, de tener mi dinero aquí, México paga muy buenos intereses. Ajá. En relación a lo que pagan algunas otras, que se pagan en otros países, ¿sí? Recuerden que hay, tasas de interés que te pagan por tus inversiones, ¿sí? México paga muy buenos, una buena tasa de interés, sí, aunque hablemos de un 4%, un 5%, eso es mejor de lo que pagan en algunos países, ¿de acuerdo? Entonces, el que esta persona haya mencionado que van a incrementar la tasa de interés, pues hace que ciertos capitales salgan de nuestro país para irse a un país más seguro. Nosotros no dejamos de ser un país emergente para las inversiones, ¿no? Pagamos muy buen dinero, pero ustedes cómo consideran este la certidumbre que tienen los inversionistas en relación a las decisiones que está tomando el gobierno. ¿Cómo creen que se sienta el inversionista para venir y poner su dinero aquí en México? Si pasó lo del aeropuerto, si pasó lo de la cervecería allá en Tijuana o Mexicali, no recuerdo. Este, y todo esto de la cuestión de la inversión en la energía eléctrica, ¿cómo creen que se sientan los inversionistas extranjeros a venir y poner su dinero en México en inversión directa? Ujú. Inseguros de invertir, ¿no? Porque puede decir que lleguen a invertir miles de millones de dólares y de repente, en una de sus mañaneras, nuestro presidente o el señor López Obrador, decida que los que estamos allí reunidos vamos a tomar la decisión si cancelamos o no ese proyecto, ¿sí? Como fue lo que ocurrió con esta planta de cervecera allá en el norte del país, ¿eh? Ya no sé cuántos miles de millones de dólares habían invertido de pesos y de repente llega López Obrador y en una decisión así a mano alzada tomaron la decisión de cancelar ese proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, pues, así la gente se siente. Y si entonces a lo mejor Estados Unidos está pagando un 2.5 por ciento de interés. Y si les ofrecen un 3%, pues dicen, ¿sabes qué? Pues me voy para allá, ¿no? Ustedes han escuchado todas las cuestiones que se está manejando en las redes sociales de quiénes están a favor de las acciones del gobierno, quiénes están en contra de estas acciones, ¿no? Entonces, todo eso impacta las decisiones de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, ya sea un inversionista extranjero, un inversionista nacional, va a tener, ¿qué va a preferir? ¿Recibir a lo mejor el 5% que le da el banco o arriesgar su dinero en una empresa que le puede dar el 10, el 15 o el 20% o más, pero no hay una certidumbre de que eso ocurra con toda esta incertidumbre? Pues recibir el 5%, efectivamente, yo me voy y sin hacer nada, sin preocuparme, sin sudar, sin nada, yo me llevo 5% de cada peso.
que invierta, ¿de acuerdo? Entonces eso a ustedes yo les recomiendo, yo les voy a decir, hasta a mi esposa le choca, ajá, que yo me la pase escuchando noticias todo el día me paso escuchando noticias. Y en la mañana lo primero que hacemos cuando iniciamos, cuando prendemos la computadora, pues es revisar un boletín de noticias que nos envían de un despacho, ajá, pues donde nos dicen pues, las principales noticias a nivel mundial y a nivel nacional. A ver, Leida nos pregunta, profe, México entró en el top 10 a nivel mundial de inversión extranjera directa. Híjole, no lo he leído, a ver, compárteme, lo voy a buscar y voy a confirmar si sí, pero no creo que se esté dando en Leida. A lo mejor mucho en el sector donde yo estoy, no. Y no creo que se esté dando mucho, pero lo voy a revisar y te lo comento, ¿sí? Y si tú tienes la noticia, pues compártemela, ¿no? Y te digo, a final de cuentas, pues uno viene y pone su dinero, ajá. Ustedes también han escuchado que en días recientes hubo una reunión con los principales dirigentes de diferentes grupos por donde López Obrador les pidió que le tuvieran confianza y lo reportó la Secretaría de Economía. Híjole. Ay, Leida, ¿qué te digo? Ya les dije la semana pasada que yo soy anti López Obrador. Pero voy a revisar la noticia. No creo que estemos en esa posición. Ujú. Pero pero lo reviso y veo la certidumbre y lo comentamos la próxima clase, ¿no? Para que me den oportunidad de revisar lo que nos comenta Leida de que estamos dentro de las 10 países con el mayor nivel de inversión extranjera directa. Y les digo, pudiese ser por lo que acabamos de comentar, las tasas de interés que se pagan en México son muy altas. Ajá. Recuerden que cada semana hay una subasta de CETES, que no sé si han oído hablar de los CETES, entonces, pues esos CETES son bastante, o son muy atractivos para los inversionistas. ¿Por qué? Porque tienen un rendimiento, pues bueno, y está garantizado su pago porque son certificados que emite el gobierno de México, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a revisar esto que nos dice Lady y lo comentamos en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ustedes tienen que estar mirando todo esto para poder hacer sus mejores aportaciones, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar con el... ¿Ahora qué pasó? Espérenme, porque aquí... Aquí, como ya habíamos mencionado, pues el balance general solo va a presentar la información a una fecha determinada. Ajá. Vamos a ver esta ecuación, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estemos revisando un balance general, tenemos que aplicar esta fórmula, ajá, que dice que mi activo total tiene que ser igual a mi pasivo total más mi capital contable, ¿de acuerdo? Esto es el equilibrio que debe de mantener mi balance general, ¿de acuerdo? No se ve mi flecha. Ah, sí, ahí se ve mi apuntador. Entonces, mi activo total tiene que ser igual a mi pasivo total más mi capital contable, ¿de acuerdo? Si por un lado mi total de activo dice 1,000,000 de pesos, la suma de mis pasivos y mi capital contable tiene que ser a 1,000,000 de pesos, ¿de acuerdo?
¿Dudas hasta aquí? Esto anótenlo, ¿de acuerdo? Porque esto es fundamental. Y aquí vamos a ver las diferentes formas que tiene de presentación mi balance general, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que yo tengo dos formas de presentar mi balance general. Uno es en forma de reporte, ajá, y esta forma de reporte se van a enlistar mis activos, luego mis pasivos y por último mi capital contable. La fórmula que deberemos de estar aplicando es en este formato de reporte es activo menos pasivo total es igual a capital contable. Aquí recuerden la cuestión de despejar los factores que integran las variables que integran la ecuación y bueno, nada más estamos haciendo un despeje, ¿de acuerdo? Y entonces de este lado estamos viendo en la imagen, vemos por un lado los elementos ¿qué elemento le falta a este estado financiero? Acuérdense de la bailarina. ¿Qué elemento de forma le falta? El pie, ¿de acuerdo? Y en el pie que van, Sandra, y en el pie van las firmas, notas, quién lo elaboró, etcétera, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a observar que tenemos en primer lugar mis activos corrientes o circulantes, ¿de acuerdo? Y esos activos corrientes o circulantes van a estar representando a mi efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos a plazo, cuentas por cobrar a comerciales o clientes, deudores varios, inventarios y otras cuentas de activo, como puede ser papelería y cosas de ese tipo que habían mencionado. Luego viene enlistado mi activo no corriente o mi activo fijo, que son mis propiedades, planta y equipo, y eso me va a dar mi total de activo. Después listo mis cuentas de pasivo corriente, que son mis pasivos financieros, que es la porción a corto plazo, mis cuentas por pagar y otras provisiones, ¿de acuerdo? Después listo mis pasivos no corrientes o a largo plazo, que son pasivos financieros a largo plazo, ¿sí? Y me da mi total de pasivo. Si yo le resto entonces a estos 4.500.000 620, 515.620, le resto los 238.000, el 1.238.936 tiene que ser igual a mi capital contable o patrimonio. ¿Cuándo vamos a utilizar capital contable y cuándo patrimonio? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro? ¿O qué empresas utilizan el concepto de capital contable y cuáles las de patrimonio? ¿No? Bueno, vamos a continuar y el concepto de capital contable lo van a utilizar las empresas con fines lucrativos y el concepto de patrimonio lo van a utilizar las empresas con fines no lucrativos. ¿De acuerdo? Y un poquito más adelante lo vamos a comentar nuevamente, ¿de acuerdo? La siguiente forma de presentar el estado de situación financiera o balance general
es en forma de cuenta. Ujú. Y entonces tenemos qué fórmula aplicaríamos, que mi activo total va a ser igual a mi pasivo total más mi capital contable, ¿de acuerdo? Ese reporte en forma de cuenta, pues igual tiene que tener su encabezado, tiene que tener su cuerpo donde vamos a listar los diferentes rubros y cuentas que lo integran. Y por último tendría que tener su pie. Ujú. Y entonces aquí vamos a ver que del lado izquierdo de nuestra hoja vamos a presentar primeramente lo que son los activos circulantes o corrientes, como pueden ser caja, bancos, clientes, almacenes, deudores diversos. ¿De acuerdo? Después listaríamos nuestras cuentas de activo fijo o no circulante o no corriente, ajá, como pueden ser los edificios, terreno, equipo de transporte, equipo de cómputo, maquinaria de planta o de producción, ¿de acuerdo? Y sacaríamos el total de mi activo, uh-huh, que va a ser igual, o en este ejemplo es igual al $1,000,000, ¿de acuerdo? Del lado derecho de nuestra hoja, uh-huh, si notan aquí, lo representamos dividiendo la mitad de la hoja. Uh-huh. Vamos a tener nuestras cuentas de pasivo, ya sea pasivo circulante o a corto plazo o no corriente, como pueden ser proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, impuestos por pagar. Ajá, y determino el total de mi activo, de mi pasivo circulante, después listo mi pasivo a largo plazo, fijo, no corriente o no circulante, como lo denominen cada uno de ustedes. Recuerden que cada empresa tiene la facultad de definir el nombre de las cuentas que va a ocupar, pero todas tienen que seguir lo que las normas de información nos estipulen, ¿de acuerdo? Puedo llamarlas caja, bancos o eso que veamos, efectivo y equivalentes de efectivo hace unos minutos en el otro reporte, ¿no? Y aquí tenemos pues nuestro capital contable compuesto por mi capital social, que son las aportaciones de los socios que ya platicábamos, y las utilidades retenidas que yo les comentaba que vienen o son o fueron originadas eh, de la operación de mi empresa, ¿de acuerdo? Y si vemos, si yo sumo mi total de activo circulante, no, pasivo circulante, pasivo fijo, más mi capital contable, es igual al total de mi activo fijo, o sea, $1,000,000, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario hasta este momento? No, profesor, de mi parte no. Año. ¿Me siguen escuchando bien? Ya, a ver, a ver, a ver. Sí, no, ya. Sí, Ya, profe. ok. Sí, es que ya conecté, ya me cansé de hablar fuerte. Entonces aquí ya cambié de micrófono, creo que sí me están escuchando bien. ¿De acuerdo? Entonces, ya hablamos entonces que mi balance general y estado de situación financiera es lo mismo. Que el balance general
nos presenta la información a una fecha determinada. ¿Qué información nos va a presentar? Pues nos va a presentar todos mis derechos, propiedades, todos mis deudas, obligaciones y mi capital contable, ¿de acuerdo? Que existen dos formas de presentar este estado financiero, que es en forma de reporte y en forma de cuenta. A ver, pregunta, ¿qué información nos proporciona el estado de resultados? Lo comentamos al principio. ¿Sería la pérdida, sería utilidad o pérdida? La utilidad o pérdida, bien, Sandra, bien, Liliana. Juan, ¿fuiste tú otra vez? ¿Ahora quién fue? Ricardo, Juan. No, ¿quién fue quien Fui habló? yo, Ricardo, ok. fui yo, profe Ricardo. Ah, ok, muy bien. Entonces, nuestro estado de resultados que nos presenta nuestra utilidad o pérdida. ¿Y qué partidas vamos a encontrar en mi estado de resultados? Acuérdense que comentamos que nos íbamos a ir desde el principio y hasta el final manejando los conceptos para reafirmarlos en su totalidad. ¿Qué, ¿Qué partidas voy a encontrar en mi estado de resultados que me van a informar mi utilidad o pérdida? Pues voy a encontrar mis ingresos o ventas, mis costos y mis gastos, ¿de acuerdo? Esa es la información que en lo general podemos comentar, me va a proporcionar mi mi estado de resultados y en mi estado de situación financiera o balance general voy a encontrar todo lo que son mis deudas y obligaciones, todo lo que son mis derechos y propiedades y derechos y mi capital contable, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí de la información? Ya vimos que va a tener las mismas partidas, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hablar, ahora, ¿qué partidas integran mi estado de situación financiera? Pues vamos a ver que ya hemos comentado que está integrado por nuestros activos, que se pueden clasificar en activos corrientes, activos no corrientes o intangibles, mis pasivos corrientes o no corrientes, mi patrimonio, que puede ser el capital social, utilidades retenidas y reservas, ¿de acuerdo? Esos son los tres elementos o partidas que en general integran mi estado final. ¿Y qué es lo que les acabo de decir? Los activos van a ser todos mis derechos, mis bienes y propiedades, derechos, mis pasivos, que son todas mis deudas y obligaciones, y mi capital o patrimonio, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver en mi estado de situación financiera o balance general. Ajá. Y que los puedo clasificar de esa forma, ¿sí? En donde vemos mis activos, pues son todo lo que es mi propiedad, lo que es mi derecho. Ajá. Mis pasivos, pues van a ser todo lo que yo le debo a mis proveedores, al gobierno a través de los impuestos, ajá, llámese seguro social, llámese impuestos sobre la renta, llámese IVA, llámese impuestos sobre nómina, todo eso, eso es una deuda o una obligación que yo tengo que cumplir, ¿sí? Y en mi capital contable, pues hablamos de las aportaciones de los socios, que van a ser mi capital contribuido, ajá, y mi capital ganado es el que va o el que proviene de las utilidades que esté produciendo mi empresa, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas a esto que acabamos de definir y que hemos comentado durante toda esta hora? Entonces, mi balance general me presenta información financiera a una fecha determinada. ¿Qué tipo de información? Pues me va a presentar mis activos, mis pasivos y mi capital contable, ¿de acuerdo? Estos conceptos de activo, pues los puedo clasificar en circulantes, corrientes,
no circulantes o no corrientes, ¿de acuerdo? Circulantes, ¿por qué? Porque son fáciles de convertir en dinero o son dinero, ¿de acuerdo? Y no circulante porque son partidas o son partidas que yo utilizo para producir mis bienes o servicios. No los tengo para venderlos en principio, ¿de acuerdo? Los tengo porque los voy a utilizar y porque los voy a explotar, ¿de acuerdo? Eh, un ejemplo de esto sería una maquinaria para producir, en el ejemplo de lo de las camisas. Yo tengo una cortadora, no para venderlas, sino para que me haga el corte de los patrones que ocupa una camisa o que se tienen para hacer una camisa o una blusa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que los llamamos o consideramos que estos bienes son para utilizarlos y explotarlos, ¿de acuerdo? ¿Dudas con esos conceptos? Hasta ahorita no, profe. ¿No? Bueno, No, aquí les profe, voy allí en su material, en la presentación temática semanal, pues van a encontrar que nuestras normas de información están presentes en todas las partidas que integran mi estado de situación financiera o balance. Pues me dice que la norma de información C1 me va a hablar de efectivo y equivalentes de efectivo. La norma de información C2 me va a hablar de los instrumentos financieros. La C20 me va a hablar de instrumentos financieros para cobrar principal e intereses. La C3 me va a hablar de cuentas por cobrar inventarios. Y así vamos a ver que las normas de información financiera nos van a reglamentar todas las partidas que conformen mi activo, como también todas las partidas que integran mi pasivo. Ajá. ¿Sí? Aquí vemos la C19 que me habla de proveedores, también me habla de préstamos, me habla de pasivos, la norma de información de 1 me habla de anticipo de clientes, la de 4 me habla de pasivos por impuestos a la utilidad causados, y así todo está normado en las normas de información financiera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son los pasivos, chicos? Así de manera sencilla, ¿qué son los pasivos? Son nuestras deudas o obligaciones que tenemos. Perfecto. Ok. Luego, mi capital contable, ¿cómo lo vamos a clasificar? Lo vamos a clasificar como capital contribuido y que se refiere a las aportaciones que hacen los socios a la entidad, y mi capital ganado, que va a ser el que se va a estar originando o acumulando conforme nosotros vayamos teniendo utilidades o pérdidas en cada uno de los ejercicios, ¿de acuerdo? Y también las normas de información financiera, si era básicamente las de la serie C, nos hablan del capital social, acciones en tesorería, primas en emisión, capital aportado, etcétera. Aquí ustedes van a revisar en su material todas esas normas y conceptos, ¿de acuerdo? Y rápidamente vamos a ver la imagen y de acuerdo a lo que revisamos en nuestra sesión, este balance general o estado de situación financiero corresponde a la forma de presentación en forma de cuenta. Denme sus respuestas de cierto o falso a través del chat, perdón. El chat, cierto, bien. ¿Quién más?
Juan, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Es cierto, Liliana. Cierto, Baltasar. Muy bien, es cierto. La imagen que estamos viendo es de un estado de situación financiera o balance general en forma de cuenta, ¿de acuerdo? Así bien sencillito. Luego, esta imagen que están viendo corresponde a un estado de situación financiera en forma de cuenta o de reporte de cuenta. ¿Quién más? Cuenta, 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 cuenta. Perfecto. Es un estado financiero en forma de cuenta. Nuestro ejercicio, y por esto, no sé si tengan alguna duda o comentario. De esta forma terminaríamos nuestra sesión del día de hoy. Les digo, los conceptos los vamos a ir profundizando y utilizando en el transcurso de la materia. O sea, no los dejamos. Ya vimos qué es información financiera en la semana 1, ya vimos el estado de resultados en la semana 2, ya vimos el estado de situaciones financiera en la semana 3 y ya murió. No, en esta materia lo vamos a ir ocupando en el transcurso de todo el módulo, ¿de acuerdo? Entonces me quedo con el pendiente de revisar lo que nos dijo Leida y me quedo con el pendiente de prepararles, sí, Sandra, dime, de prepararles lo de cuentas acreedoras, cuentas deudoras, incrementos y, y decrementos, ¿de acuerdo? Sandra, dime, adelante. Hola, hola. No te escuchamos, Sandra. Hola. En la tarea. Sí, cualquier duda o comentario que tengan, ya saben, me escriben por el foro de comunicación o por mi cuenta de correo. Ya se las compartí, se los vuelvo a compartir ahorita. Oscar. Esa es mi cuenta de correo. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme, ¿no? La cosa es que no dejemos de entregar una de las actividades, una, una actividad sin entregar, pesa un montón, muchísimo en la calificación. Entonces, no dejemos de entregar una actividad y llámenme. Recuerden lo que les comenté al principio. Tanto la actividad de la semana 2 como de la semana 3 se amplió su fecha de entrega al día miércoles 23 a las 23 horas, 11 de la noche. Ajá, o sea, tenemos varios días para poder hacer su entrega y poder, si tienen alguna duda, entregarla, ¿de acuerdo? O entregar la actividad que tengan pendiente. Hay quienes no entregaron o no participaron en la actividad de la semana 1, que era la actividad interactiva. Entonces tienen la oportunidad. Bienvenidos a todos aquellos que fueron ubicados en este grupo el día de ayer y ya no nos pudimos despedir de los que quitaron del grupo, pero bueno, aquí estamos. Entonces, dime, Sandra, ¿en qué podemos, qué ibas a comentar? ¿Ya me escucha, profesor? Sí, ya te Bueno, escucho, Sandra. ok. Sí, En la tarea hay una cuenta que se llama Derechos sobre Clientes. Esa quiero pensar que es una cuenta deudora. es una cuenta deudora y es una cuenta de activo. De activo. Ok, sí, sí, sí. Ajá, acuérdense Es que que me. les dije ahorita, cualquier empresa puede ponerle el nombre que quiera. Ajá. Esa Ok, de derechos clientes es igual a cuentas por cobrar a clientes o clientes, así de sencillo. Por ahí también van a ver una cuenta que se llama amortización. Es una cuenta complementaria de activo y va a disminuir mi activo fijo, ¿de acuerdo? sí.
Entonces, Nada tengan más eso, cuidado profesor. con eso. Ok, mi WhatsApp 5. Me dicen quién son para darlos de alta o alguien que haga un grupo. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Les vamos a la próxima, ahorita ya no compartan, vamos a ver quién se responsabiliza de hacer el grupo y pero allí anoten en mi número para que puedan enviarme un WhatsApp. Ujú. Ok, pues bueno, déjenme dejar de compartir esto. Este, bueno, pues de esta manera concluiríamos nuestra sesión del día de hoy. Este, Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Y ya saben, no dejen de entregar una tarea. Háblenme, escríbanme para que aclaremos la duda y puedan hacer su entrega correspondiente, ¿de acuerdo? La verdad son ejercicios muy, muy sencillos los que están en las actividades, muy, pero muy sencillos para que no tengamos problemática. Lo importante va a ser que tienen que entregarlos, ajá, y con la mejor calidad. Recuerden forma, rúbrica, revisen, pongan sus carátulas, sus datos generales, sus referencias APA, ajá. Entonces, no dejen de hacer eso. Entonces, me despido de ustedes, que tengan una muy buena tarde. Bye. Adiós.